Listo. Estoy bien cansado hoy día, muchachos. La verdad he trabajado pero casi todo el día, pero acá estamos como siempre para cumplir con ustedes, ¿ya? A ver, el tema ciencia de la historia. El tema es ciencia de la historia, pero también se le puede conocer como la teoría de la historia o también se le puede conocer como introducción a la historia. Vuelvo a repetir, el tema es ciencia de la historia, pero también se le puede conocer como la teoría de la historia o introducción a la historia. Básicamente este tema lo hemos acabado, pero todavía nos falta un poquito más, ¿ok? Un poquitito nomás, pero este poquitito que nos falta es la base, hijo, es tu base, ya te voy avisando. Alunito, para las demás clases. Alunito, mi pregunta es, este... Em, la historia, la división de la historia. ¿La historia en cuánto se divide? En 5 partes. Muy bien, se divide en cinco. ¿Cómo se llama la primera? Universal, Muy bien. ¿Universal así a secas? No, se llama historia historia universal, universal. La segunda, historia nacional, claro, historia nacional. La hi- tercera, historia regional, claro, muy bien. La historia regional. historia La A ver, la segunda es historia nacional. Ya, la tercera, historia regional. La cuarta, historia local. historia local. Y la quinta, la llamada Mi- microhistoria, ¿no es cierto? De las cinco, ¿cuáles son las que nos interesan? Historia universal y la historia nacional. Claro, esas son las únicas que nos interesan, ¿no es cierto? Muy bien por ahí también Lidia, participando como siempre. Ahora, nos interesa solamente la historia universal y nacional, ¿no? Porque de ahí Sencico te toma. Ahora, Lunito, ¿la historia universal abarca muchos años o pocos años? Muchos años. Por eso Muchos se años. Muy bien, por eso la historia universal se divide. ¿Y de cuántas formas se puede dividir? a ver, Claro, no. de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas en las que se puede dividir? Muy bien por ahí Arián, Lidia y Arnaldo también. La periodificación de la historia La periodificación, ¿pero qué? del tradicional. Claro, la tradicional. Y la segunda, ¿cómo se La llama? periodificación científica. Muy bien, la periodificación científica. A la periodificación tradicional, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Qué? A la periodificación Ah, tradicional, ¿con qué otro nombre se le ah, conoce? Muy bien, clasista. como clásica, no clasista, no clásica o, Positivista. o positivista. Muy bien. Ahora, al unito, la periodificación científica, ¿cómo también se le conoce? Marxista. La periodificación marxista. Muy bien, perfecto. Por ahí también gracias por las participaciones Lidia, Arián y Luis Miguel. Perfecto. No están esperando a que yo les esté diciendo y así tiene que ser. No porque alguien esté participando en el audio quiere decir que tú no lo vas a hacer. Aquí más bien practica, exígete para que luego no puedas tener inconveniente. Ahora, cuando hablamos de la historia nacional, hablamos de la historia de un qué. Eh, De un país. Claro, muy bien, región. Daneri. Hablamos de la historia de un país. En este caso, nuestro territorio peruano tendrá su propia historia. Sí, la historia del Perú. Claro, y nosotros le llamamos la historia del Perú. Mi pregunta es, ¿la historia del Perú es grande o chiquita? Grande. Grande, ¿no? Y obviamente es necesario dividirla. Pregunto, ¿de cuántas formas se puede dividir la historia peruana? Dos. Eh, Claro, muy dos. bien, se puede dividir de dos. ¿Cuáles serían esas dos? Mm, mm, mm. La periodificación tradicional Muy bien, la periodificación tradicional y la otra, la periodificación científica. 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 O sea, profe, lo mismo que está en la historia universal está en la historia del Perú, sí, pero obviamente los periodos se dividen. La periodificación tradicional, discúlpame, obviamente
los nombres de los periodos son diferentes. La periodificación tradicional, ¿en cuántos periodos divide la historia peruana? En 3. En 3, ¿no? Y la científica En 2. en 2. Ahora, la periodificación tradicional se divide en 3 periodos. ¿Cuáles son esos 3 periodos? Ay, das. Prehispánico, Claro, muy bien. Uno Prehispánico. sería el prehispánico, el Hispánico. segundo, claro, muy bien, el Hispánico. segundo es el hispánico. Al hispánico también se le puede conocer como colonial o colonial, virreinal. Claro, muy bien. Y el tercer y último, Neolítico. republicano. muy bien, el Republicano. periodo de la República. Con este nos vamos a quedar, ¿ya? La otra periodificación, no. Esta periodificación sí nos sirve. Ahora pregunto, de los 3 periodos, eh, discúlpame, ¿en qué año inicia el periodo prehispánico? 4000 16 nada, ¿eh? Claro, muy 16.000 bien. antes de Cristo, Excelente, Hernando. Inicia el año 16.000 antes de Cristo. ¿Y qué año acaba? 1532 después de Cristo. Claro, muy bien, Daneri. 1532 después de Cristo. Por fin está reviviendo, Daneri. A ver, segundo periodo, periodo hispánico. Te pregunto, disculpa, el periodo prehispánico, ¿con qué acontecimiento inició? O sea, inició el año 16.000, pero ¿con qué acontecimiento? Ay, ¿cómo? Los primeros pobladores. Claro, con la llegada de los primeros pobladores al territorio peruano. Muy bien, Francis, muy bien, Arián, excelente. Ahora, ¿y con qué acción terminó el periodo prehispánico? ¿O Con con la qué llegada de los acontecimiento? españoles. Claro, con la llegada de los españoles, que llegan en 1532. Ahora, el periodo hispánico, Lunito, ¿en qué año inicia entonces? 1532. 1532, ¿antes o después de Cristo? después de Después. Cristo. Después de Después Cristo, de claro. ¿Y en qué año acaba? 1821. 1821. 1821. Pregunto, ¿con qué acontecimiento inició el periodo hispánico? Con la Con la llegada de los españoles, Con la llegada de los españoles. ¿Y con qué acontecimiento termina el periodo hispánico? Con la proclamación de la independencia. Con la proclama de independencia del Perú. Excelente, muy bien. Periodo de la República, ¿en qué año inicia? 1821. Muy bien. El periodo de la República inicia en 1821. ¿Y en qué año acaba? Es hasta ahora. Claro, muy todavía. bien. Se sigue desarrollando hasta el día de hoy. Perfecto. Ahora, pregunto, ¿actualmente en qué periodo nosotros vivimos? la república, El periodo de la Republicano. República. Pero de los 3 periodos, ¿cuál es el periodo que abarca más años? el prehispánico, El Muy prehispánico. bien, es el periodo prehispánico. Perfecto. Alunito, entonces, si el periodo prehispánico es el que abarca más años, ¿es necesario dividirlo o no es necesario? Sí. Claro, pues es necesario dividirlo. Y la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede dividir al periodo prehispánico? 7. 7, no. Se la puede dividir de 2 formas al periodo prehispánico. Se utilizan 2 periodificaciones para dividir al periodo prehispánico. ¿Cómo se llama la primera periodificación que divide el periodo prehispánico? No, la periodificación tradicional no. Ya eso es a nivel peruano. Pero a nivel prehispánico, ¿cómo se llaman las 2 periodificaciones? La primera, la periodificación de, claro, muy Guillermo. bien, Lidia, de Luis Y Guillermo, Guillermo Lumbrera. de Luis Guillermo Lumbreras. Y la otra periodificación, la De periodificación de, John Robert. claro, de John Robert. Pregunto, según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, todo el periodo prehispánico, ¿en cuántos periodos se divide? 7.
7 periodos. Siete. Muy bien. Y según John Rowe, ¿en cuántos periodos se divide todo el periodo prehispánico? 7. También en 7 periodos. Perfecto. Eso es lo que quiero que entiendas, hijito. Ya, eso es lo que quiero que entiendas. Ahorita solamente en 2 o 3 clases o en 4 clases vamos a hablar solo y exclusivamente ya del periodo prehispánico. El resto de periodos después lo hablaremos. Pero ahorita nos interesa solo y exclusivamente en 3 o 4 clases full periodo prehispánico. ¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió profesor. mucho? Ya, listo, perfecto, muy bien. Entonces, como se ha entendido, pasamos a ver aquí. Recuerda, Lunito, de los 3 periodos, ¿cuál es el periodo más largo de la historia peruana? Prehispánico. Muy bien, Pre- el periodo prehispánico. Y como el periodo prehispánico es el más largo, ¿es necesario dividirlo? sí. Claro, muy claro, en 2 formas, se va a dividir de 2 formas. ¿Cuáles son esas 2 formas en las que se divide el periodo prehispánico? Uno, la periodificación de quién? De Luis Guillermo Uno, Lumbreras. de Luis Guillermo Lumbreras, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Y 2, la periodificación de quién? De John Rowe. Claro, la periodificación de John Rowe. Ojo, alunito, la periodificación de Lumbreras, de Luis Guillermo Lumbreras, hoy en día también puede ser conocida como la periodificación procesual. Y tú dirás, profe, ¿y por qué hoy en día la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras puede ser conocida como la periodificación procesual? Lo que pasa es que Luis Guillermo Lumbreras, para dividir al periodo prehispánico, ¿en cuántos periodos lo divide? 7. En 7. Entonces, alunito, para que el señor Luis Guillermo Lumbreras pudiera dividir al periodo prehispánico en 7 periodos, ¿el que analizó? ¿El que hizo, profesor? Él analizó el proceso económico y social de las culturas. Y en base al proceso económico y social de las culturas, pues él decidió dividir al unito al periodo prehispánico en 7 periodos. Por eso se llama periodificación procesual también, porque analiza el proceso. Procesual viene de proceso. ¿Se entendió, verdad? Sí. Perfecto, recuerda, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras también puede ser conocida como la periodificación procesual. ¿Por qué? Porque analiza el proceso económico y social de las culturas. Y en base a ese análisis del proceso económico y social de las culturas, divide el periodo prehispánico en ¿cuántos periodos? 7. En 7. 7 periodos. Muy bien. Alunito, la segunda periodificación, según la periodificación de John Rowe, a esta periodificación, la periodificación también puede ser conocida como la periodificación estilística. Vuelvo a repetirte. La segunda forma de dividir al periodo prehispánico es la periodificación de John Rowe. También puede ser conocida esta periodificación como la periodificación estilística. Mi pregunta es, ¿por qué se le llama periodificación estilística a la periodificación de John Rowe? ¿Qué es lo que analiza? Analiza el proceso económico-social de las culturas. Es el ¿No? según Lumbreras, Ah, ya. pero ahora yo estoy hablando según John Rowe. ¿Estilística viene de qué palabra? Es como La palabra estilística viene de qué palabra? lo de Claro, pues Francis. La palabra estilística viene de la palabra estilo. Entonces, ¿qué es lo que analiza John Rowe? Analiza estilo. el estilo. ¿Pero qué estilo?
De las El culturas estilo, económico. el estilo de la cerámica, Ah, de las culturas. En base al análisis del estilo de la cerámica y de las culturas, John Rowe, ¿en cuántos periodos divide el periodo prehispánico? 7. 7. Claro, muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Alumnito, si usted ha entendido eso, pues entonces lo otro le va a parecer muy fácil. Recuerda, la periodificación de lumbreras ¿en cuántos periodos se divide? 7. 7. 7. Ahora mira, acá está el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, ¿cuáles son esos 7 periodos en el cual se divide el periodo prehispánico según Luis Guillermo Lumbreras? El primero se llama lítico, el segundo arcaico, el tercero formativo, el cuarto el periodo de los desarrollos regionales, el quinto el imperio Wari, el sexto los estados regionales y el séptimo el imperio Inca. Pero alumnito, para que usted se pueda aprender rápidamente estos 7 periodos, hijito, usted tiene que aprenderse una memotecnia. ¿Cuál es esa memotecnia, profesor, que yo me tengo que aprender? Hijito, tu memotecnia es la siguiente. Lita, forma, 10, imperio. Esa es tu memotecnia, alumnito, para que usted se pueda aprender los 7 periodos. Mira, la palabra lit, ¿de qué periodo es? Lítico. Lítico. Lítico, muy bien. La palabra a, ¿de qué periodo es? Arcaico. Arcaico. La palabra forma, ¿de qué periodo es? Formativo. Formativo. La palabra ¿de qué periodo es? Desarrollo. Desarrollos regionales. La palabra I, ¿de qué periodo es? Imperio Wari. Imperio Wari. Gracias. La palabra es, ¿de qué periodo es? Estados regionales. Estados regionales, muy bien. Y la palabra, estados regionales es el sexto periodo, ¿no? Y la palabra imperio, que sería la 7, Imperio Inca. imperio inca, muy bien. Y así es. Y ojo, si yo te dijera, ¿qué culturas se encuentran en el periodo lítico? ¿Usted qué me responde? ¿Qué culturas se desarrollan? Pacaicasa, Chivateros, ese, Toquepala, Paiján y Claro, la pez Daneri, está bien. O sea, en el periodo lítico se desarrollan estas culturas, las que están acá. Estas culturas. Todas estas son culturas. Entonces, en el periodo lítico, ¿qué culturas se desarrollan? Pacaicasa, Chivatero, Toquepala, Paiján, Lauricocha, y hay una última que se llama Tacaguay. Ya, Tacaguay también está, que lo voy a poner después, pero también está Tacaguay. Pero recuerda, estas son las más importantes. Pacaicasa, Chivatero, Toquepala, Paiján y Lauricocha y Tacaguay. ¿Ya? Ahora, si yo te preguntara, ¿qué cultura se desarrolla? Ah, no, no, ya, hasta ahí todo bien. Ah, no, otra pregunta, a ver. ¿Qué culturas se desarrollan en el periodo de los estados regionales? Chimú. Chimú, ¿qué más? Chancay. Muy Chachapoyas. bien, Chincha. claro, perfecto. O sea, todas estas culturas que están acá. Chimú, Chancay, Chachapoyas, Coya, etc. Y si yo te preguntara, en el periodo Imperio Inca, ¿qué cultura se desarrolla? No, periodo de los desarrollos regionales, ¿qué culturas se desarrollan? ¿Qué respondes? Moche, Nazca, Tiahuanaco, Claro, Lima. muy bien. Perfecto, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Lima, lo que tú quieras. Perfecto, pero que estén acá.
Excelente, muy bien. Ahora, Lunito, ¿hasta ahí se entendió? Ujú, sí, Listo. Algunos datos extra. Como te podrás dar cuenta, el periodo arcaico, ¿se divide o me equivoco? sí. Claro. ¿Y se divide en cuántos? Dos. Dos. En dos. El primero es conocido como arcaico inferior, ¿ok? El primero es conocido como arcaico inferior y el segundo es conocido como arcaico superior. Recuerda, el periodo arcaico, ¿en cuánto se divide? Dos. En dos. Pero a partir de ahorita, tú vas a decir, el periodo arcaico se divide en dos épocas. La primera época, ¿cómo se llama? Inferior. Arcaico inferior. Inferior. A ver, Jonathan dice, profe, Mateo, y porque están arreglando la luz por mi doña, estaré por lo menos 10 minutos máximo, estoy con tu batería ya. Ya, Jonathan, no te preocupes, ¿ok? Pero trata de ingresar porque ya estamos en, en el plato fuerte, ¿ya? En el plato totalmente fuerte, hijo, de todas las clases. Esta es tu base, así te digo, esta es tu base para 4 clases, ¿ah? Esta es tu base para 4 clases. Ya, perfecto, Profesor, excelente, hijito. Dígame, ¿alguien me está hablando por ahí? profesor dijo que se dividía en dos partes Dos, o dos épocas. La épocas. palabra correcta es épocas, hijita, ¿ya? Entonces, la primera época, ¿cómo se llamaba, dijimos, del periodo arcaico? Arcaico inferior, Muy bien, arcaico inferior. La segunda época, arcaico superior. muy bien, arcaico superior. Perfecto. Ahora, al arcaico inferior también se la puede conocer con otro nombre. Se le puede conocer con arcaico temprano o arcaico inicial, pero su nombre real, su nombre principal es inferior, no te olvides de eso, ¿ya? Alunito, al arcaico superior también se le puede conocer con otro nombre. Si acá se llama temprano, arriba, ¿cómo se va a llamar? Tardío. Tardío. Si acá se llama inicial, arriba, ¿cómo se va a llamar? Final. Fin. Oye, ya estás muriendo ya, Sánchez, ¿ah? Estás muriendo ya tú ya. Muy bien. Ahora, date cuenta, dentro de lo que propone Lumbreras, ¿qué otro periodo se divide? Formativo. Formativo. Muy bien, en el periodo formativo. ¿El periodo formativo en cuánto se divide? Tres. En tres. El primero, Eh, inferior. Inferior. no, Superior. no. Medio. Si tú me dices inferior, me estarías hablando, puede ser de arcaico. mm, ¿Cómo le llamarías? Formativo inferior. Claro, el periodo ah, formativo se divide en ¿cuántos? En tres tres. épocas. 3 épocas. La primera época, ¿cómo se llama? Formativo inferior. Formativo inferior. La segunda época, Formativo Medio. medio. formativo medio. Y la tercera época, Formativo superior. formativo superior. Al formativo inferior se le puede conocer con otro nombre. Sí, no. Temprano o inicial. O ese no. Claro, pero no me vas a decir temprano, porque me estarías diciendo ahí arcaico temprano también. Formativo temprano. Claro, también le puedes conocer como el formativo temprano. O también con qué otro nombre lo puedes conocer. Formativo inicial. Formativo inicial, muy bien. Ahora, el formativo medio, así se queda. Pero formativo superior sí se le puede conocer con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le puede conocer? Formativo tardío o final. Muy bien, se le puede conocer también como formativo tardío Ah, o final. Profe, ¿de dónde saca eso, todo eso la alumna, profe, la compañera? De acá, pues. Tardío, final. Temprano, inicial. Sino que acá le aumenta la palabra F, nada más. Ya, la palabra F. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Listo, muy bien. Alunito, al periodo de los desarrollos regionales, por cierto, también se le puede conocer como primer desarrollo regional. ¿Por qué, profe? Porque acá se desarrollan por primera vez culturas que abarcan una región o más de una región.
Al imperio Wari también se le puede conocer como el primer imperio, ¿ya? Al sexto periodo, estados regionales, también se le puede conocer como segundo desarrollo regional. O sea, es la segunda vez que se forman culturas que abarcan una región o más. Y al séptimo y último periodo se le puede conocer como imperio inca, pero también como segundo imperio. Este es el segundo y último imperio que ha tenido el Perú, ¿ya? Alunito, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Listo, pregunto entonces. En el formativo inferior, ¿qué cultura se desarrolla? Vicus, Gallinazo, Salinar, Paracas. Jalaste, ¿Por qué? Paco porque no es. Pampa, Jalaste, Contursuguati, Sechi, jalaste, ¿no? jalaste, jalaste. Chavín. Escucha muy bien lo que he dicho. En el formativo medio, ¿qué cultura está? Ah, Chavín. Solamente está Chavín. Ah, ¿Ves? Solamente está Chavín. Ahora, si yo te dijera en el formativo superior, ¿qué culturas están? Vicus, Gallinazo, Salinar, Claro, Paracas y Pucará. gallinazo, salinar, etc. Muy bien. Ahora pregunto, ¿en qué periodo estará la cultura canal? ¿Qué? Canala, ¿en qué periodo estará? En el arcaico superior. Yo he dicho periodo, yo no he dicho época. Ah, ya. ¿En qué periodo se desarrolla la cultura canal? Mm, 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 mm. Sabría. Estados regionales. ¿Qué? Voy a- Vuelvo a repetir. ¿En qué periodo se desarrolla la cultura canal? Ah, Mira bien. Claro, en el periodo arcaico. Ahora, porque acá está canal. Y si yo te preguntara o te hiciera una pregunta más precisa, ¿en qué época del periodo arcaico se desarrolla la cultura canal? ¿Qué respondes? En el arcaico superior. O también conocido como arcaico tardío o arcaico final. Muy bien. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿ya? O sea, estos periodos abarcan culturas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. sí. Listo, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a hablar de la periodificación del señor John Rowe. Y sobre esta periodificación es el que más tienes que prestar atención. ¿Por qué? Porque es la que Sensico más toma en cuenta. Ya, repito de nuevo. La periodificación de John Rowe es la periodificación que Sensico más toma en cuenta para el examen de admisión. Recuerda, según John Rowe, ¿en cuántos periodos se divide el periodo prehispánico? Prehispánico. 7. 7. En 7, pues. Según John Rowe son 7. Ahora, ¿cuáles son esos 7, profe? Aquí está, mira, ve. El primero se llama precerámico. Prehispánico, no, precerámico. El segundo, periodo inicial. El tercero, horizonte temprano, también conocido como el primer horizonte. Cuarto, primer intermedio, discúlpame, intermedio temprano. El Uy, quinto, qué cosero. ¡ih! Ya Vale, jaló, profe. ya. ¿Dónde está Ricardo? ¿Está Ricardo acá? Ah, se durmió. Se murió, se murió. ¿Está Ricardo acá? Ricardo Sarmiento. Pues ese Ricardo se va. Este le llega hoy. Después que no me eche la culpa nomás. Tú estás siendo testigo, Francis, ¿ah? Estás siendo testigo. Me Ya, contagió Ricardo. continuamos. Sí, a ver, la sexta, intermedio tardío. La séptima, horizonte tardío. Vuelvo a repetir los 7 periodos según John Rowe. Precerámico, segundo, periodo inicial, tercero, horizonte temprano, cuarto, intermedio temprano, quinto, horizonte medio, sexto, intermedio tardío y séptimo, horizonte tardío. ¿Ok? Alonito, escúchame muy bien.
Según John Rowe, también, discúlpame, a la periodificación de John Rowe hoy en día también se la puede considerar como la periodificación estilística. Te pregunto, ¿por qué? Porque es estiliza, De creo los que es. estilos de la cerámica. Porque analiza Analiza el el, estilo de la cerámica. el estilo de la cerámica de las culturas. Ahora, su primer periodo para John Rowe se llama precerámico. ¿Qué significa eso? Pre- De, de recién, o sea, Recién, o sea, no. ¿Pre qué pre- significa? Antes, Muy bien, y antes. Entonces, precerámico, ¿qué significa? Antes de la antes de cerámica. la cerámica, Antes de la cerámica. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las culturas que se encuentran en el precerámico, ¿tendrán o no tendrán culturas? Discúlpame, ¿tendrán o no tendrán cerámica? Sí. Sí, No, No. no, porque a veces no, precerámico. Precerámico. Ahora, el segundo periodo se llama periodo inicial. seis. Mi respeto para el que me diga, ¿por qué crees que se llama periodo inicial? Porque es decir, Inicia, porque inicia ¿Inicia qué cosa? el precerámico, o sea, Inicia el precerámico. inicia el análisis de la cerámica. Inicia la cerámica. O sea, a partir de Ajá. acá las culturas ya tienen cerámica. Ya, a Ay, partir de acá las culturas ya tienen cerámica. Ahora, ah, el tercer periodo, del tercer periodo obviamente ya todas tienen cerámica hasta por gusto, ¿no? Pero ahora, quiero que entiendas algo. Mira, ¿cuántos horizontes ves? dos, tres. tres, 3 horizontes. ¿Y cuántos intermedios ves? dos. Dos. 2 intermedios. Muy bien, mira, vas a agarrar tu mano, vas a hacerlo útil por primera vez. Escúchame, 5 dedos, ¿ok? Y acá vas a ver horizonte, horizonte y horizonte. Repito, horizonte, horizonte, horizonte. Y en medio de los horizontes, ¿qué se encuentra? Los intermedios. Intermedio. Repito, mano. ¿Cuántos horizontes hay? Tres. Dos, 3. tres, ¿Cuántos intermedios hay? Dos. dos, dos 2. Los intermedios están en medio de quién? de de los los horizontes. De los horizontes. El primer horizonte, ¿cómo se llama? Horizonte temprano. Horizonte temprano. temprano. Luego el segundo horizonte, Medio. horizonte medio. Y luego el tercer horizonte, Horizonte Tardío. tardío. horizonte tardío. Ahora, en medio están los intermedios. El primero, ¿cómo se va a llamar? Intermedio temprano. Intermedio temprano. ¿Y el de acá? Intermedio tardío. Muy bien, Tardío. intermedio tardío. Ahora vamos de forma ordenada. Periodo precerámico, segundo, periodo inicial, tercero, Horizonte temprano. horizonte temprano. Cuarto, Intermedio temprano. intermedio temprano. Quinto, Horizonte medio. Horizonte medio. horizonte medio. Sexto, Intermedio tardío. intermedio tardío. Séptimo, Horizonte tardío. horizonte tardío. Pero mira, para John Rowe, la palabra horizonte e intermedio significaban algo. Ya, para John Rowe, la palabra horizonte y la palabra intermedio significaban algo. ¿Ok? Profe, ¿qué significaba horizonte para John Rowe y qué significaba intermedio? Horizonte significa que hay una cultura, ¿ok? Si tú ves horizonte o te dicen horizonte, ya, eso significa que hay una cultura que controla o domina todo un territorio, ¿ok? Repito, ¿qué significa un horizonte? Es cuando hay una cultura que domina todo un territorio. Ahora, intermedio es todo lo contrario. ¿Qué será intermedio? Lo que se encuentra en el medio.
que abarca los del medio. Se fue. Se Dame durmió. paciencia, señor, dame paciencia. Ya, a ver. Horizonte es cuando una cultura domina todo un territorio. Una nada más. Ahora, intermedio es todo lo contrario. Todo lo Y contrario. domina muchos. Claro, claro. Es cuando hay Como yo. varios. ¿Qué? La junta Se con tu ríe. vida. Es cuando hay varias culturas que controlan un territorio, pe, ¿ya? Es cuando hay varias culturas que controlan un territorio. Ahí está la diferencia entre horizonte e intermedio. Horizonte, una cultura domina todo. Intermedio, varias culturas dominan todo un territorio. Y vamos a comprobarlo, mira. Intermedio tardío, ¿qué culturas están? Chimú, Chancay, Chachapoya. Chimú, Chancay, Todo. Chichepora, etcétera. Muy Te pregunto, ¿hay una o varias culturas que están dominando el territorio? Varias. bueno. Hay varias, venga, hay varias. Ya, así que ya sabes, no eres la única. Ahora, horizonte, ¿qué ¿Qué? significa? Significa que ya hay que tener tus traumas, ¿eh? Una. Una. Ahora, vamos al horizonte tardío. ¿Qué cultura está ahí? Olita guantituyo. El Tahuantinsuyo. Entonces, ¿por qué? Porque un horizonte significa que hay una cultura que domina todo el territorio. Uno, pero no, nosotros los varones siempre buscamos una nada más. Acuérdate, intermedio, mujeres. Horizonte, varones. Fieles de nosotros. Ya mira, ve, todavía O de hombres, ¿ve? Ah, Todo está destinado, pues todo tiene un porqué. ¿Ya? Ojo de mi. Ahora, mira, quiero que veas muy bien. En el horizonte tardío tiene que haber una cultura. ¿Cuál es esa cultura? Tahuantinsuyo. El horizonte medio, profe, ahí hay dos, me ha estafado. No, ¿Cuál? lo que pasa es que hay una que es más importante que la otra. ¿Y cuál es ¿Cuál? esa? En el horizonte medio. Chavi. Chavín, ¿dónde Chavín. es Chavín? Horizonte medio, he dicho. Ah, Guari. Guari, pues muy bien, Guari. Ahora, en el horizonte temprano, ¿cuál será esa cultura exclusiva? Chavín. Chavín, ahí sería Chavín, pues, ¿no? Claro que en el horizonte temprano hay varias culturas en sí, Vicus, Gallinazo, Salinar, etcétera, pero la más representativa del horizonte temprano, Chavín. medio. y la más representativa cultura del Chavín. horizonte temprano será Chavín. Chavín, ¿ya? A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mm, Que no había mm, visto por eso. ¿Qué? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Todo bien. Ya, muy bien, entonces, perfecto. A Mm, ver, mm, mm. mira, algo que me había olvidado de decirte, ya. Dos cosas, tengo dos últimas cosas por decirte, pero primero vamos a decir una primera y luego la otra. No voy a decir las juntas. A ver, la primera cosita, hijito, quiero que te des cuenta, quiero que entiendas algo muy importante. Te pregunto, según Lumbreras, el periodo prehispánico, ¿en cuánto se divide? 7. 7. Y según Sí. John Rowe, Siete. igual. también 7. ¿Te habrás podido dar cuenta que son 7 periodos según Lumbreras y 7 periodos según John Rowe que tienen, la, que tienen diferentes nombres o son nombres iguales? Diferente. Diferentes. Pero te pregunto, por más que tengan nombres diferentes, ¿abarcan las mismas culturas? Sí. Sí. Abarcan las mismas culturas. Profe, ¿por qué abarcan las mismas culturas? Porque se desarrollan en los mismos años estos periodos. Por ejemplo, ¿qué cultura se desarrolla en el periodo de los estados regionales?
Chimú, Chimú, Chancay, Chachapoyas, Chancay, Oye, Chachapoyas, etc. Y si yo te dijera, ¿qué cultura se desarrolla en el periodo intermedio tardío? Chimú, Chancay, Chachapoyas, Oye. Chimú, Chancay, Chachapoyas. O sea, ¿las mismas culturas o no? Y Sí, Sí. ¿Y por qué las mismas culturas, profe? Porque se desarrollan en los mismos años, pues. ¿Ok? No porque sean dos periodificaciones diferentes, van a tener diferentes culturas. No, abarcan la misma cultura, pero ¿por qué? Porque se desarrollan en los mismos años. Hijito, una otra segunda cosa que quería decirte. El periodo precerámico, te podrás dar cuenta que se divide o no se divide. sí. sí. Claro, ¿y en cuánto se divide? En tres. Ah, En tres. El primero, ¿cómo se llama? Precerámico inferior, Excelente, Danelis. Precerámico inferior. El segundo, precerámico Prese- medio, precerámico medio. Y el tercero, precerámico superior. Presidencia superior. precerámico superior. Como te podrás dar cuenta, el precerámico inferior también puede ser conocido como Temprano, precerámico temprano o precerámico inicial. Inicial, inicial. Precerámico medio queda ahí. Precerámico medio superior también puede ser conocido con otro nombre. ¿Con qué otro nombre? Tardío, tardío. No, no, no. Ahí no me dices nada. ¿Por Mm, qué? Porque si tú me dices tardío, puedes decirme que es tardío de arcaico o ah, puede ser Ah, precerámico formativo tardío, tardío. Claro, precerámico tardío precerámico precerámico tardío tardío o final. o precerámico o de final. precerámico final. Muy bien, perfecto. Mira, en el Lo periodo, mismo pasa. claro, en el periodo lítico, ¿qué cultura se Mm, desarrolla? Paca y Ninguna. casa, Ya, Ah, chivateros, toquepala, paiján, etcétera, muy bien. fabricante. Pero en el precerámico inferior, ¿qué cultura se desarrolla? lo mismo. Claro, lo mismo, para que el casa chivatero, toquepala, etcétera. Ahora te pregunto, ¿Caral en qué periodo se encuentra? Arcaico. En el arcaico. Pero también se puede encontrar en qué otro periodo? Eh, Precerámico. En el precerámico, pues. Ahora, ¿qué época del periodo arcaico estará la cultura caral? Arcaico Ah, superior, Arcaico superior. Y según John Rowe, ¿en qué periodo, en qué época estará caral? precerámico superior. Precerámico superior. Muy bien. Eso es lo que usted, alumnito, tiene que dominar sí. de ahora en adelante. Esa es su chamba. ¿Ok? Yo terminando la clase voy a actualizar este cuadrito, ¿ok? Para mejorarlo, pues, ¿no? Para que lo tengas súper en cuenta y ya, pues, no Con puedas diseños tener y todo. Sí, ahorita voy a hacer por ti. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, No, Listo, muy bien. Ah, ya, me olvidaba. ¿Cuál era tu memotecnia para aprenderte los 7 periodos según Lumbreras? más 10 imperio. Ma. Lita. lita Lita forma forma 10 imperio. 10 imperio. Claro, pues. Profe, ¿cómo me voy a acordar eso? Es que ahí está de rojito, pues. Mira, ve, acá está de rojito. Ve. Mira, Son las Sí. rojito. iniciales. Claro, son las iniciales. Por eso le pongo lita, Ah, forma, 10, imperio. Acá está. Ahora, pero según John Rowe, no te he enseñado la memotecnia. Profe, hay prepe, Claro, muy bien. La memotecnia de pre, John Rowe, ¿cuál es, profe? Pre, prepe, 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 hoy, ¿qué? hoy, 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 Mm, horizonte. Esa es la memotecnia. Prepe, hoy, hoy, horizonte. Ese es tu memotecnia. Oye, Hasta hoy. ahí. Profe, ¿qué significa eso de la memotecnia prepe, hoy, hoy, horizonte? No entiendo nada, profe. No te preocupes, acá te voy a mostrar. Prepe, hoy, hoy, horizonte. Francis, ¿estás ahí? Murió. Oh, Sí, fíjate que acá saliste. estoy. Y sí, claro, estás alistándote, ya te conozco, esta hora ya. ¿Dónde está el otro que para Mikin? Mikin ya se estará.
tirado por ahí. Bien. Miki, Miki ya está en otra cosa. Ya. Soñando. Ay, sí, ya te pegó en otra. Muy bien. La memotecnia, según John Rowe, es prepe, hoy, horizonte. ¿Ya? Profe, ¿qué significa eso de prepe, hoy, horizonte? La palabra prepe viene de Pepe. Repito, la palabra prepe viene de Pepe. ¿Ok? Pal- Ahora, a las personas que se llaman José se les puede decir Pepe. Por ejemplo, supongamos por ahí Arnaldo, su segundo nombre es José, ¿no? Entonces yo con un poco de confianza le puedo decir, hola Pepe, ¿cómo estás? ¿No? Porque a las personas que se llaman José se les puede decir Pepe. Entonces, a la final, ¿Pepe es una persona o no es una persona? Sí. Es Y una persona, claro. Pepe, hoy, hoy vamos a al Horizonte. horizonte. Ah, ok. Horizonte, Horizonte puede ser un lugar donde se pueda comer cremolada, pueda jugar videojuegos, ¿qué? Hamburguesa. Pizza. Pueda comer, que pueda comer, bueno, un lugar de compras. Clase. ¿Qué? Ceviche. Ya, hijita, por favor, que no Está es con hambre. ¿Quién es ese Antojito. Miki? Uy, revivió. ¿Y Miki? No, Miki es más jato. Ya. Alex, creo que. Alex. Muy bien, Alex. Entonces, prepe, hoy, horizonte. Ya, prepe, hoy, horizonte. O sea, hoy día nos vamos a horizonte. Entonces, la palabra pre, ¿qué periodo sería? Precerámico. Precerámico. La palabra P, Periodo inicial. periodo inicial. La palabra O, Horizonte Horizonte. temprano. horizonte temprano. Muy bien. La palabra I, Intermedio temprano. intermedio temprano. La palabra O, Horizonte medio. horizonte medio. La palabra I, Intercambio tardío. intercambio. Intermedio, tardía. Y la palabra horizonte, Horizonte medio. No. no, este es el último ya. El 7 es el Horizonte tardío. horizonte tardío. Por eso es que te decía de antes, ¿no? O sea, ¿cuántos horizontes hay? 3. Mm, 3. mm. 3 horizontes. Tres. Entonces, por eso al horizonte temprano se le puede conocer como primer horizonte. Al horizonte medio se le puede conocer como el segundo horizonte. Y y al horizonte tardío se le puede conocer como el tercer y último horizonte. Al intermedio temprano también se le puede conocer como el primer intermedio, porque como son dos, entonces este es el primer intermedio. Y el intermedio tardío se le puede conocer como segundo intermedio. ¿Ok? ¿Hasta ahí se comprendió, se entendió? Ujú. Sí, profesor. Listo, muy bien entonces, muchachos. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita quiero que te pongas a estudiar, o sea, repasar esto, ¿no? Para poder hacer preguntas. Te voy a dar 3 minutitos, repasa, mira bien cuáles son los nombres, escribe los nombres y en 3 minutitos hacemos preguntas, ¿ya? De los 7 periodos y listo. Ustedes, esto se lo tiene que saber derecho y al revés.
minutito más, un minutito más. Listo, muchachos, vamos a iniciar, ¿ok? ¿Ya estamos preparados ya? ¿O unos minutitos más? Hola, hola. Sí, profesor. ¿Estamos listos ya? ¿Estamos listos, Arnaldo? ¿Alex? Siempre. ¿Estamos listos, Alex? ¿Arnaldo? Ya están muriendo, ya creo. Ya, muy bien. Sí, dice la gente. Entonces, acá vamos a practicar. Recuerda, la historia del Perú pues es tan grande que se divide en ¿cuántos periodos dijimos? 2. Dos, corre hasta. ¿Cuántos 7. periodos la historia? 7. Ve. La historia del Perú es tan grande que se divide en ¿cuántos 3, 3, periodos? 3, 3. Claro, la historia del Perú en 3. Primer periodo, ¿cómo se llama? Prehispánico. Claro, muy bien. El primer periodo se llama el periodo prehispánico. El segundo periodo, Hispánico. Hispánico. muy bien, el segundo periodo hispánico. También conocido como Colonial o virreinal. colonial o virreinal. Y el tercer periodo, Republicano. republicano, claro, el periodo de la República. Excelente. Pregunto, ¿actualmente qué periodo vivimos? La republicana. Republicano. Pero ¿cuál es el periodo que abarca más años? El prehispánico. El prehispánico. Te pregunto, ¿qué significa prehispánico? Antes Antes de de los la españoles, Antes de los españoles. O sea, el periodo prehispánico se desarrollan todas las culturas, pues, porque antes de que llegaran los españoles, se desarrollaron todas las culturas como Chimú, Nazca, Tiahuanaco, etc. ¿En qué año inició el periodo prehispánico? 16.000. Antes de Cristo, muy bien. ¿Y cuándo terminó? 1532 después de Cristo. 1532 después de Cristo, muy bien, perfecto. Ahora, este es más largo, ¿no? Te pregunto, como el periodo prehispánico es el que abarca más años, es el más largo, ¿es necesario dividirlo? Sí. Sí. Claro, muy bien. ¿Y en cuántas periodificaciones se divide? 2. 3. En 3. Uy, uy. El periodo Entonces, prehispánico se divide en 2. 2. La periodificación, ¿qué? tradicional o clásica. Veas. De Luis Guillermo Lumbreras. Estamos hablando del periodo prehispánico. La periodificación de Luis Guillermo Ya, Lumbreras. según la periodificación, discúlpame, según el periodo prehispánico se puede dividir en dos periodificaciones. Uno, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras. ¿También cómo se conoce esta periodificación? procesal, Periodificación procesual. Pregunto, ¿por qué a la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras se la conoce como la periodificación procesual? Porque analiza proceso económico y social de las culturas. Muy bien, porque analiza el proceso económico, político y social de las culturas. Perfecto, Lunita, excelente. Daneris, ¿no? Dannery. Ya, lo mismo entonces. ¿Qué vas a postular? ¿Cómo se llama esta vaina? Para administración de obras. Ah, yo pensé que iba a postular, ¿cómo se llama este?
Diseño de interiores. Diseño de interior. Pero bien, administración de obras. ¿Es tu primera carrera? Sí, Y la última también, supongo. creo. Mentira, es una broma. A ver, escúchame, Lunita. Según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, también llamada la periodificación procesual, ¿en cuántos periodos se divide el periodo prehispánico? 7. En 7. Muy 7. bien, excelente. Obviamente, Alunito, yo te enseñé una memotecnia para que te acuerdes las 7. 7, Dice imperio. espérate, precisa, ¿por qué te desesperas? Ya, a ver, dime, pero no me digas ya la oración, dime cómo vas a colocarlo. La primera Lítico. lit, La primera es, Lítico. no, dime la memotecnia. lit, Lit, A. A, A. forma, Forma. forma, Forma. de, D, lit, I, I. es, E. es, E. imperio, imperio. Listo, ahí están los 7 periodos. El primer periodo, ¿cómo se llamaba? Lítico. lítico, Lítico. Uy, espera. Lítico ya. Segundo periodo, arcaico, Arcaico. arcaico. Muy bien. Por ahí también Lidia está a full participando y eso está muy bien. Por ahí está muy bien. Roger ya se sumó. Excelente, Roger. Tercer Vamos periodo, ganando las chicas. Sí. Sí. Chicos, No hay no. hombre. No hay hombre. Bu. gente normal. ¿Por qué no ingresa? Oye? ¿Por qué no hay gente normal? Francis, ya, güey, ¿a qué hora te vas, Francis? Tú estás ahí, yo no sé qué haces acá, Francis. Yo debería estar Ya me había afuera. Ya. dormido. Mentira, fue una broma. ¿No? Tercer periodo. formativo, Claro, muy Formativo. bien. Formativo, pues. A ver, formativo. Cuarto periodo. Estos muchachos hacen quedar mal, ¿no? desarrollo regional, Claro, Regionales. periodo de desarrollos regionales. Imperio Wari. Quinto periodo, Imperio Guay. Sexto periodo, estado Estados regional, Unidos. estados regionales. Eso Imperio Séptimo, Inca. imperio séptimo inca, y último periodo, Imperio Inca. ¿Ya? No te olvides que el periodo desarrollos regionales también puede ser conocido como el desarrollo regional, primer desarrollo regional. El Imperio Wari, ¿con qué otro nombre puede ser conocido? primer imperio, Como primer imperio. El periodo de los estados regionales también puede ser conocido como el segundo desarrollo regional, regional. Muy bien. Si este se llama primer desarrollo regional, entonces este se llama segundo desarrollo regional. Si el imperio Wari es conocido como el primer imperio, porque ha sido el primer imperio del Perú, el imperio Inca, ¿cómo será conocido? como el segundo Segundo imperio, Imperio Inca. Como el segundo y el último imperio que ha tenido el Perú. Muy bien. Te pregunto, ¿el periodo arcaico se dividía? en dos, Sí. Claro, en dos. ¿En dos qué? en Dos dos épocas, Épocas. épocas. La primera, ¿cómo se llamaba? eh, Arcaico arcaico inferior. inferior, Arcaico inferior, la primera arcaico inferior y la segunda Arcaico arcaico inferior. superior, arcaico superior. ¿Al formativo también se dividía o no? sí, Sí. como en tres Claro. En tres, ¿qué? épocas, Formativo épocas. Muy bien. El primero, Formativo inferior. inferior, formativo segundo, Formativo medio. informativo medio, formativo medio y la tercera. Formativo formativo superior. superior, Muy bien. Ahora vamos por la segunda periodificación. ¿Cómo se llama la segunda periodificación? la de John Rower, Muy bien, la Yo. periodificación de John Rowe. Ok, la periodificación de John Rowe. También conocida como la periodificación Estilística. estilística. Pregunto, ¿por qué la periodificación de John Rowe puede ser conocida como la periodificación estilística? Porque porque analiza el estilo analizaba de el la estilo de la cerámica. cerámica de las culturas. Muy bien, porque analiza el estilo de la cerámica de las culturas iberianas. Te están dejando por los suelos. Muy bien, Lidia.
Alunito, ¿en cuántos periodos dividía John Rowe al 7. periodo 7. prehispánico? Muy bien, 7. en 7. Perfecto, por ahí también Elías, Lidia y Arnaldo en el chat. Así tiene que ser. No esperes a que alguien participe por ti, porque en el examen todo es competencia. Ahí no va a estar hablando, Daneri. Acá cada uno tiene que hacerlo para que luego no pueda tener problemas. Acá practica todo lo que quiera, se equivoca, porque así tiene que ser. Si usted no practica, está como Francis. ¿Me dónde está Francis? Oye, esa chica me da cólera. Acá Mira, ya se estoy fue. escuchando. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para participar, viejita? Y a ver, ¿cuál es la memotecnia? Pre, pre, Hoy, horizonte. Claro, muy bien. A ver, pero vamos, la memotecnia es prepe, hoy, horizonte, perfecto. Pero vamos organizándolo en cada uno de los periodos. En el primero, Pre, 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 muy bien. Segundo, P, P, P. Tercero, O, O, O. Cuarto, I, ya. O, Y I, quinto, O, O, O. Sexto, I, I, y séptimo, horizonte. horizonte, horizonte. Muy bien. A ver, el primer periodo, ¿cómo se llama? precerámico, Precerámico, muy bien. Precerámico, muy bien. Segundo periodo, Periodo periodo inicial. inicial, claro, muy bien. Periodo inicial. Tercer periodo, Horizonte horizonte temprano. temprano, horizonte temprano. Perfecto. Cuarto periodo, intercambio Intermedio temprano, temprano. intermedio intermedio temprano, temprano. Muy bien. Quinto periodo, hori- Horizonte medio. horizonte medio. Muy bien. Sexto periodo, Intermedio intermedio tardío. tardío, intermedio tardío. Muy bien. Séptimo periodo, Horizonte tardío. horizonte tardío, horizonte tardío. Muy bien, perfecto. Y ahí están los 7 periodos alunito. Pero mira, como te podrás dar cuenta, eh, al horizonte temprano también se le llamaba de otro nombre, con otro nombre. ¿Cómo se le llamaba? Primer horizonte. Primer horizonte. Al intermedio temprano, segundo, Primer intermedio. primer intermedio. Al horizonte medio, Segundo horizonte. segundo horizonte. Al intermedio tardío, Dos Segundo intermedios. intermedio. segundo intermedio. ¿Ya? Y al horizonte tardío, Tercer in- horizonte. tercer horizonte. Muy bien. A ver, dos conceptos que te enseñé. ¿Qué significaba intermedio? No, discúlpame, ¿qué significaba horizonte? un lugar, Una cultura que A domina ver, un todo el ratito. A ver, territorio. que diga Francis. Si Francis Ah, dice, ya pues mi respeto. A ver, Francis. vamos, ¿Qué es un horizonte, Francis? Que dominaba un- Ah, una cultura. ¿cómo? Que dominaba una cultura. ¿Qué dominaba? Una cultura. O sea, una cultura dominaba una cultura. Cero. Arnaldo, saca cara. ¿Qué significa horizonte? Una cultura que controla o domina todo un territorio. ¿Escuchaste, Francis? Acá, sacando cara por los No varones. escuché, no escuché. Sea, ¿qué vas a escuchar? Pero estás ahí con toda la bulla. Arnaldo, una vez más nomás. ¿Qué es un horizonte? se durmió, Una, una cultura que controla o domina todo un territorio. Claro, ahí está, ahí está en después tu cara, pues, hija. A ver, intermedio. ¿Qué es un intermedio? A que ver, varias, ya, ah, ya, a ver, Daneidi, ¿qué es un que, intermedio? que varias culturas controlan un territorio. No, estás equivocada de la vida, hija. No, pero Alex, Alex, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Alex? Aló, Alex. Profesor, yo entré tarde a la clase, disculpe. No estabas acá, vos estás en otra, soy. Ya no está, a ver. Elías.
Elías, saca cara, por favor. ¿Ah? Se murió. Oye, ese Elías, se quedar malo. Un varón, a ver. A ver, Roger, Arián. Arián. Nada, ya, Arnaldo, tú mismo eres. Pe. Tú mismo Varias eres. varias culturas que controlan un territorio. Muy bien. ¿Has escuchado, Daneri? Ahí está. Así se dice, Es con casi lo mismo que seguridad. dije. No, Sí, lo ha fue a dicho, ver. él lo ha dicho más seguro. Dije, Ganamos, ganamos, ajá, ganamos, ganamos. No, sí No lo vi. vale, no vale, Ganamos, no vale. ganamos, 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 ganamos. Vengan a Se perder, retiró. se ven a perder siempre, por Renuncio. favor. Se ven a perder. Muy bien. Alunito, mira, te voy a explicar, quiero que veas muy bien por última vez este cuadro, porque este cuadro es la base de 4 clases. Mira, básicamente se vienen 4 clases de full culturas, ¿ya? De full culturas. La primera clase se la conoce como el poblamiento peruano, ¿ya? Y abarca todo esto. Te pregunto, ¿por qué crees que se le llama poblamiento peruano? ¿Por qué Viene de se... poblar. ¿Cómo? Viene de poblar. Claro, O sea, pues, o sea, empieza la población. aparecen las primeras culturas que van a poblar el territorio peruano. Claro, como por ahí también dice Lidia, ¿no? Inician las culturas, pero estas culturas van a poblar el territorio peruano. O como también por ahí dice Alex, los primeros pobladores peruanos. O sea, los primeros pobladores peruanos fueron todas estas culturas que tú ves acá. Pacaycasa, Chivatero, Toquepala, Nanchó, Guitarrero, Tablero, todas esas culturas. ¿Ok? Entonces, por eso este tema que abarca tanto el periodo lítico como el periodo arcaico, se le llama poblamiento peruano. ¿Ya? Más antiguas, dice Arnaldo. No, hijo, no hay culturas más antiguas. Estas son las culturas más antiguas. ¿Ok? Por eso, como son las culturas más antiguas, se le conoce como a este tema se le conoce como poblamiento peruano. O si quieres preguntarme algo más preciso quizás, o conforme con lo que te he dicho. Conforme, Arnaldo. Conforme, profe. Ya listo, perfecto. Sí, Muy bien, conforme. entonces, dale, perfecto. Entonces, como decía, estas son se le llama poblamiento peruano porque son las culturas más antiguas, pues, ¿no? Son las primeras culturas que se originan en el Perú o que llegan al Perú y se originan, ¿no? ¿Y qué culturas están ahí, profesor, por ejemplo? Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Paiján, Lauricocha, Nanchoc, Telarmachay, Piquimachay, Guitarrero, Chilca, Jaihuamachay, Paracas también. Pero este es otro Paracas muy distinto al otro Paracas que tú conoces, pero ya te lo explicaré en su momento. También está Tablada del Urín, Bandurria, Chuquitanta, Cotox, Cerro Paloma, Caral, Huacaprieta también, ¿ya? Palunito. Pero todas estas culturas, Alunito, o este tema llamado poblamiento peruano, te pregunto, ¿cuántos periodos de los 7 abarca? 2. Claro, de los 7 periodos, el tema poblamiento peruano abarca 2 nada más. Uno, periodo lítico y 2, periodo arcaico. ¿Ok? Ahora, vamos al segundo tema, que vamos a ver, obviamente no ahora, sino después, ¿no? El segundo tema se le conoce como el periodo, disculpa, el segundo tema se le conoce como altas culturas, ¿ok? Se le conoce como altas culturas, pero parte número 1, ¿ok? Y si no quieres llamarla altas culturas, le puedes decir civilización. Las civilizaciones, pero parte 1. Alunito, repito, el segundo tema se le puede conocer como altas culturas, parte 1, o las civilizaciones, parte 1. Profe, ¿por qué se le llama así este tema? Porque aquí ya se originan las civilizaciones, pues alumno.
al 100% conformadas. Ahora te pregunto, este tema, altas culturas, parte 1, ¿cuántos periodos abarca? 2. 2. Abarca el periodo formativo y abarca el periodo de los desarrollos regionales. Hasta ahí, ¿cuántos periodos vamos avanzando? 4. 4 periodos. ¿Cuántos periodos nos falta por avanzar? 3. 3. 3 periodos. Ahora, el tercer tema, ¿cómo crees que se llame? El tercer tema se le conoce como altas Muy alto. culturas, pero parte 2. 2. O también, ¿cómo la denominarías? Civilizaciones. Claro, las civilizaciones, pero parte 2. 2. Ahí abarcas 3 periodos. El periodo Imperio Wari, estados regionales y el Imperio Inca. Y la cuarta clase, solamente vamos a hablar de Tahuantinsuyo. O sea, ahí le vamos a dedicar ya exclusivamente a una clase sobre el Tahuantinsuyo, el cual posiblemente dure 2 semanas en realidad. Porque hablar de Tahuantinsuyo es mucha información, es muchísima información. ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, profesor. Listo. Ojo, alumnito. A partir de ahorita ya es full preguntas, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Sencico, tanto la pre-Sencico como en el examen de Sencico ha preguntado sobre Caral. Te pregunto, ¿en el temario se habla de Caral? ¿Sí o no? No. No. Pero a Sencico no le interesa si se habla de Caral o no en su temario. Sencico te va a poner preguntas igual. Por ejemplo, Paca y Casa, ¿es una cultura del cual pone en su temario Sencico? No. No. Y a Sencico no le interesa. Igual te lo va a poner en su pregunta. Hizo una pregunta de examen de admisión y un simulacro vinculado a Paca y Casa. Entonces hay que estar pero a full con todo. Con todos estos temas que se vienen, hay que estar pero a full, ¿no? Ojo. Por ahí muy bien, siempre he visto activo a Arián, a Arnaldo también, aunque bueno, tiene limitaciones por el trabajo, hay que seguir así. Elías, también te necesito activo desde la primera hora, aunque quizás creo seguro también debes estar trabajando. Bueno, siempre tenemos pues un poco esas limitaciones, pero son cosas que nos impulsan pues también a no perder el tiempo, ¿no? No creo que alguien quiera venir después de trabajar y estar perdiendo el tiempo, ¿no? No es darle, ¿no? Muy bien, Daneri, ¿por qué no participas desde temprano? Sí estuve participando. Bueno, poco. Entonces, bueno, recién más bien ahora te veo activa. Para que le haga la competencia, pe a la lunita Briana. Pero bueno, está bien. Igual. Arnaldo sí trabaja, pero temprano no puede entrar. Muy bien, muchachos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, consultas? No, ya. Vamos a avanzar entonces un poco, ¿te parece el tema poblamiento peruano? ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito el poblamiento